En telatiroplena.com nos encontramos con una líder, además con una mujer empoderada, emprendedora, una mujer luchadora y una mujer que hoy tiene su corazón puesto hacia un cambio, hacia una esperanza. Ella es María Choles y es una de las tantas víctimas de este país, del Magdalena, de Santa Marta. María, gracias por estar en telatiroplena.com. Hombre, gracias a ti por invitarme a este maravilloso programa para poder hablar un poco de qué es lo que está pasando en nuestro país. Usted fue víctima, es víctima y participó en los acuerdos de La Habana. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, haber participado en el proceso de paz, en las mesas de diálogo en La Habana, Cuba, fue una experiencia verdaderamente maravillosa, haber podido estar ahí como una mujer sobreviviente del conflicto armado, en representación del distrito del departamento del Magdalena, en el cual donde estoy, poder ver escuchado a otras víctimas, no solamente víctimas de paramilitar, sino víctimas también de la FARC, y ver escuchado no solamente hablar del desplazamiento, sino ver escuchado hablar de asesinatos, de masacres, de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de reclutamiento de menores en ese momento, que hubo una chica en representación de reclutamiento de menores. Fue para mí verdaderamente grato ver estado ahí, pero también ver aportado un poquito a esa firma, a esos acuerdos de paz en ese momento. Hoy, María Choles, ¿cómo ve esos acuerdos? ¿Hay esperanzas o sencillamente hay una incertidumbre porque los acuerdos, Colombia le quedó grande a los acuerdos? Hombre, en verdad que los acuerdos de paz les ha quedado grande a este sistema que tenemos nuevo. Vemos que quieren destrozar los acuerdos de paz como sea y por donde ellos quieran hacerlo. Nosotros lo que decimos como víctima es, y hacernos también un llamado al gobierno, es que pueda cumplir los acuerdos de paz. Es que los acuerdos de paz no es solamente para el Estado, sino también para toda la sociedad civil, para las víctimas, para los campesinos, las mujeres, afros, indígenas, que somos los que verdaderamente sufrimos el flagelo de este conflicto, un conflicto al cual nosotros no tuvimos nada que ver, y que hoy en día lo que queremos es que nuestros territorios estén sanos, pero sanos, que haya tranquilidad, que podamos salir a medianoche, que podamos verdaderamente trabajar y cultivar las tierras en todos los territorios sin ningún miedo, y que cuando los hombres salgan no queden las mujeres con esos nervios de que van a volver a aparecer asesinados en cualquier territorio de nuestro país. ¿Qué le pasó a su familia? ¿Qué le pasó a usted para que hoy esté en la denominación de víctima? Bueno, yo soy víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, desplazamiento. De mi familia asesinaron a 3 primos. Mi abuela fue asesinada en un pueblecito que se llama Comejenes o Santana, en La Guajira. Un tío que también fue asesinado de la Sierra de Fundación para arriba en la sierra. Y pues en algún momento, cuando llegamos desplazados, no sabíamos que era víctima, no sabíamos que éramos desplazados, solo que una vecina un día se nos acerca y nos dice: ustedes son desplazados porque vienen huyendo. Y fue cuando esa señora nos lleva a la Defensoría del Pueblo, y en la Defensoría del Pueblo nos dicen exactamente que éramos desplazados, pero nosotros no sabíamos que era un desplazamiento, porque no estábamos pendientes como a eso. Llegamos a Santa Marta con miles y miles de calamidades, huyendo, porque verdaderamente que fueron 24 horas las que nos daban para salir del territorio. Y al llegar a Santa Marta me doy de cuenta que habían muchas mujeres desplazadas que llegaban al IPC buscando ayuda, buscando que se les pudiera dar una ayuda de emergencia, o como las mujeres mismas la llamaban en ese momento, una compra para poder sobrevivir con sus núcleos familiares. Y viendo la necesidad, comenzamos y nos unimos y organizamos una organización. Pero no solamente nos dimos de cuenta que en esa organización habían mujeres desplazadas,
sino que en medio de los diálogos con una tacita de café, de tardecita, como nos gustaba hacerlo también en nuestro pueblo, sentarnos con los vecinos a dialogar en medio de una taza de café, nos dimos de cuenta que muchas de las mujeres también habían sido víctimas de violencia sexual antes del desplazamiento o en medio del desplazamiento o cuando le estaban asesinando a sus esposos que llegaban y se metían a la finca, violentaban a las mujeres de esa forma. ¿Cuántas personas en el Caribe colombiano ustedes han podido percibir que pertenecen a este segmento de la población que es desplazada, que es víctima, que es afectada por este mal llamado conflicto armado? Hombre, verdaderamente que podemos decir que son muchas, demasiadas la familia. Yo creo que en cada familia hay una persona que es víctima, ¿ya? Y es lo más doloroso que uno ha podido ver. Son diferentes historias y son diferentes hechos, son diferentes relatos cuando uno se sienta a dialogar con otra familia. ¿Qué te pasó? ¿De dónde viene? O bueno, me sucedió un hecho en Bolívar, pero llegué buscando refugio en el Magdalena, pero en el Magdalena fui víctima. Y hay personas que, por lo menos conozco personas con 3 y 4 desplazamientos, ¿ya? De un territorio a otro, huyendo de la violencia, resguardando a sus hijos, resguardándose ellos para que no les suceda nada. O que en muchos casos también han asesinado a uno de su núcleo familiar y le ha tocado salir huyendo. Entonces, fíjate que esto es algo que podemos decir que de 10 colombianos, 9 son víctimas. Grande. Grande. María Choles, ¿cómo tiene su corazón hoy? Bueno, mi corazón, bien, un corazón que al comienzo con mucho odio, con mucha rabia hacia el Estado colombiano, hacia los violentos que ocasionaron estos hechos, pero que a medida que fui en un proceso de formación, de capacitación, comencé un proceso también de duelo. Y hoy en día lo que busco es verdaderamente que haya una paz, que haya un acercamiento, una reconciliación entre víctimas y victimarios, porque a la hora del test muchos de esos victimarios también son víctimas. Entonces no podemos seguir matándonos entre nosotros dos, asesinándonos nosotros entre campesinos y campesinos, entre sociedad civil y sociedad civil, por culpa de dos, que son ellos los que tienen que asesinarse y no nosotros. Yo sé que es muy difícil la respuesta que usted me puede dar, pero ¿quiénes son los culpables de tanta guerra y de tanta muerte en este país? Hombre, habría que mirar quiénes son los culpables en este territorio, estas grandes familias que son las que todo el tiempo han tenido el poder en los territorios, los grandes monocultivos que llegan, los dueños de estos monocultivos que llegan, algunos políticos o politiqueros, como nosotros llamamos, que llegan a los territorios también apostando y dando recursos para que muchas veces se ejerciera este tipo de acciones contra la población o campesinos o mujeres. Verdaderamente que Colombia es un país sin memoria, ¿ya? Es un país sin memoria, porque con todo lo que ha sucedido aquí, donde en audiencias públicas se han escuchado quiénes comenzaron este conflicto, quiénes son los que verdaderamente le han apostado, por qué nuestro país el presupuesto más alto es el que va para la guerra y no el que va para la educación, por qué no el que va para la salud, por qué el que va para la guerra. ¿Usted qué habla con la gente que está inmersa en procesos de resocialización, de reconstruir su tejido social? Porque a la final se reconstruye el tejido social de un ser humano que ha sido víctima. Hoy tienen miedo, hoy tienen esperanza de que las cosas mejoren, o se perdió toda la esperanza. Hombre, a mucha gente todavía seguimos con la esperanza que este país cambie.
Ya, mucha gente seguimos con esa esperanza, pero mucha gente también tiene miedo. Y claro, hay que tener miedo. Son asesinatos diarios, ya un grupo armado que firma unos acuerdos de paz y que uno ve que después de esa firma de esos acuerdos han habido cuántos estos excombatientes que los han venido asesinando y no han dicho nada. Por parte de este sistema no hay una manifestación que diga qué es lo que está sucediendo con ellos. Ya, entonces este miedo también llega a los territorios, este miedo llega a las mujeres, este miedo llega a los campesinos, llega a las comunidades. Ya, entonces, miedo, algunas, algunos todavía siguen con miedo, pero algunos también tenemos la esperanza puesta de que este país va a mejorar y va a cambiar.